Hola Peques, el día de hoy vamos a ver el tema fracción impropia y número mixto o también llamada fracción mixta. Y para poder entender este tema es necesario recordar el concepto de fracción como tal. ¿Qué es una fracción? Cuando escuchamos la palabra fracción, lo primero que se viene a la mente es que es parte de algo, parte de un entero, parte de un total. Y la representación mental que todos tenemos de fracción es que es algo más pequeño que un entero. Obviamente, esta fracción, todas estas fracciones que representan menos del entero, obviamente que es propia de decirse, por eso su nombre. Una fracción propia es aquella que representa menos del entero, ¿ok? Y que como tal tiene su nombre. Cuando yo represento fracciones propias, siempre la característica que van a tener estas fracciones es que el numerador siempre va a ser más pequeñito que el denominador. Recuerden que el denominador es el que indica las partes iguales que se hacen del entero en total, y el numerador nos indica las partes que se numeran, las partes que tomamos del entero. Y aquí obviamente estamos viendo que aquí solamente hay dos partes de 9, que es el total de este entero. Por lo tanto, esta fracción es un ejemplo de fracción propia. ¿Por qué? Porque está representando menos que el entero y por lo tanto es propio de decirse, porque entendemos que fracción es una parte más pequeña que el entero y aquí estamos comprobándolo. Existen muchas formas de representar fracciones propias. Característica, que el numerador siempre va a ser menor que el denominador, ¿ok? Para que sean propias. Ahora, ¿a qué se le llama fracciones impropias? Impropio. ¿Han escuchado hablar de la palabra impropio? Me imagino. Impropio es algo que no puede ser, que no es correcto. Pues también en las fracciones, cuando nos presentan una fracción que no es propia de decirse, se le llama fracción impropia. ¿Y cuáles son aquellas fracciones impropias? Son aquellas que representan más del entero, es decir, que son más grandes que un entero. Y como tal, pues es impropio de decirse. ¿Por qué? Porque lo propio es que una fracción siempre va a representar algo más pequeñito que el entero. Y al yo representar algo más grande que un entero, entonces no estoy diciendo, es como si no estuviera representando o diciendo correctamente una fracción. Pero como tal existen estas fracciones, aunque no sea propio de nombrar las fracciones. Es por eso que reciben el nombre de fracciones impropias, porque representan más del entero, ¿ok? Entonces la fracción impropia siempre va a representar más del entero y su nombre mismo lo dice, es impropio de nombrarse. Ahorita vamos a ver por qué esta fracción representa más del entero, chiquillos. Y tenemos las fracciones que representan números mixtos. ¿Por qué? Porque tienen una parte entera que se escribe como tal y una parte o una fracción propia. Aquí está un ejemplo de fracción mixta o número mixto. Ahora vamos a lo siguiente. Aquí yo tengo una representación y regresando un poquito a lo que les comentaba al inicio, una fracción propia siempre va a necesitar para hacer su representación solamente un entero. Por ejemplo, si yo aquí tuviera 2/3 y los quiero representar, este es un ejemplo de fracción propia porque el numerador es más pequeño y propiamente está bien, es correcto nombrarse fracción. ¿Por qué? Porque representa menos del entero y cuando hablamos de fracción, recuerden que nuestra mente lo asocia con algo más pequeño que un entero. Entonces, para las fracciones propias, siempre vamos a necesitar solamente un entero para representarlas. El denominador, recuerden que me indica las partes iguales que voy a hacer de ese entero
y el numerador me indica las partes que voy a tomar de ese entero. En este caso aquí tomaría 2 partes iguales. Ajá. Aquí está la representación de 2/3 y como tal ustedes están observando que esta fracción propia representa menos de un entero. Y para hacer la representación gráfica solamente utilicé un solo entero. Sin embargo, en las fracciones impropias ocurre todo lo contrario. Recuerden que por eso su nombre, impropio, porque no es correcto escribirla, porque representa más de un entero. Por lo tanto, si yo aquí tengo 5/3, estoy representando más de un entero, es decir, me estoy pasando, ya no recibiría el nombre de una fracción, pero pues bueno, como tal existen y son estas. Característica principal de las fracciones impropias es que siempre van a tener el numerador más grande que el denominador. Y ustedes se van a dar cuenta que para representar toda fracción impropia siempre van a necesitar más de un entero. Observen, aquí yo tengo 5/3 y el denominador siempre me indica las partes iguales que yo debo de hacer de mi entero. En este caso tengo que hacer 3 partes iguales de mi entero. ¿Y cuántas necesito tomar? 5. Bueno, entonces aquí sería 1, aquí serían 2 y aquí serían 3. ¿Me alcanzó un entero para representar 5/3? No, porque hasta aquí solamente llevo representadas 3/3 partes, 3/3. Me falta representar las otras 2 para completar los 5/3. Es por eso que les decía que en toda fracción impropia siempre vamos a ocupar más de un entero. Aquí tengo otro entero igual. Lo que voy a hacer es dividir en partes iguales. ¿Y qué número me dice las partes iguales que debo de hacer de ese entero? Pues siempre va a ser el denominador. Siempre aquí tengan cuidado, ¿eh? Aquí ya tengo otro entero más dividido en 3 partes iguales y ahora sí tomo las que me hacen falta. ¿Cuántas me hacen falta? Muy bien, 2 más para completar 5. Y ahí tengo la representación de esta fracción. Y observo, cuento. 1, 2, 3, 4, 5, 5/3. Ajá. Nuestros enteros están divididos en tercios y ya tomé 5. Si ustedes observan, tuve que ocupar más de un entero para hacer la representación de la fracción impropia. Y como tal, bueno, ya espero que hayan entendido por qué se le llama impropia. Ahora, vamos a ver lo siguiente, muchachos. Espero que vayan poniendo atención y vayan tomando sus apuntes para lo que sigue, porque esto se va a poner bueno. Ok. Enseguida lo que vamos a ver es... A ver, déjenme ponerle pausita.